El informe anual de Chevron tiene más de 100 páginas. La mayoría de los inversores abren las primeras 5, ven números que no entienden y lo cierran. Eso es un error porque en esas 100 páginas está toda la información que necesitas para saber si esta empresa merece tu dinero o no. Sin intermediarios, sin análisis con conflictos de interés, sin titulares de prensa que simplifican lo que no se puede simplificar. En este video te enseño exactamente qué buscar, dónde encontrarlo y cómo interpretarlo. Vamos a usar el informe anual real de Chevron. Voy a abrir el PDF, señalar las páginas que importan y explicar qué dice cada número en términos que cualquier inversor pueda entender. El informe anual, también conocido como Annual Report o Form 10-K en Estados Unidos, es el documento más completo que una empresa cotizada publica sobre sí misma. Lo exige la SEC, el regulador de mercados americanos, y tiene que seguir un formato estandarizado. Eso es una ventaja enorme para el inversor. Una vez aprendes a leer el 10-K de Chevron, puedes leer el de ExxonMobil, el de Shell o el de cualquier otra energética con exactamente el mismo esquema mental. Para encontrarlo, vas a la web de relaciones con inversores de la empresa. En el caso de Chevron, chevron.com, sección Investors. Ahí encuentras el Annual Report y el Form 10-K. Puedes descargarlo en PDF o leerlo online. Yo recomiendo el PDF para poder buscar todo lo relacionado y hacer búsquedas rápidas con Control F. El documento tiene varias partes grandes. Hoy vamos a centrarnos en las 5 que más información dan al inversor: la carta del CEO, los segmentos de negocio, los estados financieros, las notas a los estados financieros y los factores de riesgo. La carta del CEO es lo primero que aparece en el informe anual y lo que menos los inversores leen con atención. Error. Esta carta es el documento más político del informe. El CEO la escribe sabiendo que la leerán accionistas, analistas, periodistas y reguladores. Por eso está cuidadosamente redactada para proyectar confianza y minimizar los problemas. Lo que tienes que aprender a hacer es leerla en 2 niveles. El primero es el explícito. ¿Qué dice el CEO sobre los resultados del año, los logros, la estrategia? En el caso de Chevron, el CEO suele destacar la disciplina de capital, el crecimiento de la producción en la cuenca del Pérmico y la solidez del dividendo. El segundo nivel es el implícito. ¿Qué no menciona? ¿Qué minimiza? ¿Qué trata con mucha más cautela de lo habitual? Si un CEO que siempre habla de expansión internacional de repente apenas menciona un mercado concreto, eso dice algo. Y si el tono es más defensivo que el año anterior, eso también dice algo. Compara la carta del CEO de este año con la del año anterior. Los cambios de énfasis son información. Esta es la sección que más valor da y que menos la gente lee: los segmentos de negocio. Chevron divide su negocio en 2 grandes bloques: Upstream, que es la exploración y producción de petróleo y gas, y Downstream, que incluye el refino, la distribución y la venta de productos derivados. ¿Por qué importa esta distinción? Los márgenes son completamente diferentes en cada segmento. El Upstream es donde está el dinero grande cuando el precio del crudo sube, pero también donde están las pérdidas cuando cae. El Downstream actúa como un amortiguador. Cuando el crudo cae, las refinerías se benefician de materia prima más barata. El informe anual para cada segmento tiene los ingresos, el beneficio operativo y la inversión de capital del año. Lo que me interesa a mí es la evolución de los márgenes año a año dentro de cada segmento. ¿Está mejorando la eficiencia del Upstream? ¿El Downstream está creciendo o Chevron lo está desinvirtiendo? En el caso concreto de Chevron, la cuenca del Pérmico en Texas y Nuevo México es el motor de crecimiento principal del Upstream. En el informe anual puedes ver cuántos barriles produce este activo, a qué coste y cuánto capital están invirtiendo para seguir crecimiento ahí. Esos datos te dicen si la narrativa de crecimiento que vende el CEO en su carta tiene un respaldo numérico real. Llegamos a los estados financieros.
Empezamos con la cuenta de resultados, que en el 10K americano se llama Consolidated Statement of Income. Hay inversores que pasan 20 minutos mirando cada línea de la cuenta de resultados. Yo me centro en 3. La primera línea, ingresos totales, revenues. En una empresa como Chevron, los ingresos fluctúan enormemente con el precio del crudo. Un año de Brent a $100 y un año de Brent a $60 son dos mundos distintos en términos de ingreso. Por eso los ingresos absolutos me importan menos que la tendencia de los márgenes. Segunda línea, beneficio operativo, operating income. Aquí ya estás viendo cuánto le queda a la empresa después de pagar sus costes operativos. En energía, el coste de extracción por barril, el llamado coste de lifting, es el número clave. Chevron tiene uno de los costes de extracción más bajos del sector entre las grandes integradas. Eso significa que sigue siendo rentable incluso cuando el crudo cae. La tercera línea, beneficio neto, net income, lo que queda después de impuestos, intereses y todo lo demás. Esta es la línea que los titulares de prensa usan siempre, pero por sí sola dice poco. Un beneficio neto alto en un año de crudo a $100 no es un mérito de la gestión. Lo importante es qué tan rentable es la empresa en los años malos. Antes de continuar, un segundo. Si estás viendo este video es porque te interesa entender de verdad cómo funciona la energía global, no el titular de turno, sino el mecanismo detrás. Eso es exactamente lo que hacemos en Barrel Capital cada mes. En barrelcapital.com publico el análisis gratuito, petróleo, gas, geopolítica, mercados financieros, sin ruido, sin opinión política, con datos y fuentes. Si quieres recibirlo directamente en tu correo, suscríbete a barrelcapital.com. Es gratis y siempre lo será. Y si el canal te está aportando, dale me gusta y activa la campanita. Es la mejor forma de decirle al algoritmo que este tipo de contenido merece llegar a más gente. Seguimos. El balance, Consolidated Balance Sheet, es la fotografía de la empresa en un momento dado. Lo que tiene, lo que debe y la diferencia entre ambos. Para una empresa energética como Chevron, hay 4 números en el balance que miro siempre. Primero, la caja y equivalentes. Cash and Cash Equivalents. Chevron mantiene históricamente una posición de caja robusta. Esa caja es la que permite mantener el dividendo y las recompras de acciones incluso cuando el precio del crudo cae. Segundo, la deuda total a largo plazo, Long Term Debt. La deuda de una petrolera integrada no es necesariamente mala. Estas empresas tienen activos físicos enormes que pueden usar como colateral y generan flujos de caja previsibles a largo plazo. Lo que miro es si la deuda está subiendo o bajando respecto al año anterior y respecto al flujo de caja operativo. Tercero, el patrimonio neto, Shareholders' Equity, la diferencia entre activos y pasivos. En términos simples, ¿cuánto vale contablemente la empresa para sus accionistas? Finalmente, el cuarto punto, y es el número que más me importa, la deuda neta. Deuda total menos caja. Este número me dice si Chevron podría pagar toda su deuda mañana si quisiera. Y me da el ratio de apalancamiento real, independientemente de cómo hayan estructurado los vencimientos. Si tuviera que elegir un solo estado financiero para analizar una empresa energética, elegiría el flujo de caja, Consolidated Statement of Cash Flow. ¿Por qué? Porque el beneficio neto se puede manipular legalmente con criterios contables, amortizaciones, provisiones, diferimiento de gastos. El flujo de caja es mucho más fácil de manipular porque mide el dinero que entra y sale realmente de la empresa. El flujo de caja tiene 3 bloques: operaciones, inversiones y financiación. El flujo de caja operativo es el dinero que genera el negocio antes de cualquier inversión. En Chevron este número ha sido consistentemente positivo, incluso en años de crudo bajo, lo que refleja la solidez del modelo de negocio integrado. El flujo de caja de inversores es el dinero que la empresa gasta en CAPEX, mantener los activos existentes y construir nuevos. En una petrolera el CAPEX es enorme. La diferencia entre el flujo operativo y el CAPEX es el Free Cash Flow, el dinero realmente libre que la empresa puede usar para pagar dividendos.
recomprar acciones o reducir deuda. Y el flujo de caja de financiación te muestra qué está haciendo Chevron con ese free cash flow, cuánto devuelve al accionista en dividendos, cuánto recompra en acciones propias y si está emitiendo o amortizando deuda. En los últimos años, Chevron ha devuelto más de $70.000 millones a los accionistas entre dividendos y recompras. Ese número está en el flujo de caja de financiación y te dice más sobre la filosofía de capital de la empresa que cualquier presentación del management. Las notas a los estados financieros son la parte que absolutamente nadie lee y donde absolutamente todo está explicado. Las notas ocupan en muchos casos más páginas que los propios estados financieros. Están escritas en lenguaje técnico y legal que requiere atención, pero contienen información que no aparece en ningún otro lugar del informe. Hay 3 tipos de notas que siempre leo en un informe de una energética. Las notas sobre las reservas probadas. En petróleo y gas, las reservas son el activo más importante de la empresa, la cantidad de barriles equivalentes que una empresa tiene bajo tierra y que puede extraer en forma técnica y económicamente viable. Las notas explican cómo se calculan esas reservas, qué supuesto de precio se usa y si han aumentado o disminuido respecto al año anterior. Una empresa que año a año reduce sus reservas probadas sin reponerlas tiene un problema existencial a largo plazo. Las notas sobre litigios y contingencias. Aquí están los problemas legales de la empresa, demandas en curso, investigaciones regulatorias, reclamaciones medioambientales. Chevron lleva décadas con litigios relacionados con contaminación en Ecuador. Eso está en las notas. Si no lees las notas, no sabes que existe. Las notas sobre pensiones y obligaciones a largo plazo. Muchas grandes energéticas tienen planes de pensiones de prestación definida con sus empleados. Las obligaciones de esos planes pueden ser enormes y no aparecen con toda su magnitud en el balance principal. La gestión de factores de riesgo, Risk Factor, es obligatoria en todo 10K. Las empresas tienen que listar todos los riesgos materiales que pueden afectar su negocio. Hay inversores que ignoran esta sección porque les parece boilerplate, texto estándar que todas las empresas ponen para cubrirse legalmente. Tienen razón en que parte es genérica, pero la clave está en los cambios respecto al año anterior. Si un riesgo que el año pasado ocupaba 2 párrafos, este año ocupa 5, algo ha cambiado. Si aparece un riesgo nuevo que no estaba en el informe anterior, la empresa está reconociendo una amenaza que antes no existía o que no se atrevía a nombrar. En el caso de Chevron, los factores de riesgo incluyen la volatilidad del precio del crudo, el riesgo regulatorio y medioambiental, la transición energética, la exposición geopolítica en mercados como Kazajistán o Australia y los riesgos cibernéticos. Compara el énfasis que se da a cada uno año tras año. Eso te da una lectura de cómo percibe la propia empresa sus principales amenazas. Bien, hemos recorrido el informe anual completo de Chevron. Te doy el checklist que yo uso cuando analizo el 10K de cualquier energética. 1. Carta del CEO. Tono respecto al año anterior. ¿Qué enfatiza? ¿Qué minimiza? 2. Segmentos de negocio. Márgenes por segmento. Evolución del coste de extracción. ¿Dónde está creciendo el CAPEX? 3. Cuenta de resultados. 3 líneas: ingreso, beneficio operativo, beneficio neto, tendencia de márgenes, no números absolutos. 4. Balance, caja, deuda a largo plazo, patrimonio neto, deuda neta. ¿Está la empresa más sana o más endeudada que el año anterior? 5. Flujo de caja, free cash flow real. ¿Cuánto devuelve al accionista si el dividendo está cubierto por flujo operativo? 6. Notas. Reservas probadas, ¿suben o bajan? Litigios relevantes, obligaciones de pensiones. 7. Factores de riesgo, cambios respecto al año anterior, riesgos nuevos. Con ese esquema, en 20 minutos tienes una lectura honesta de la situación de cualquier empresa energética, sin depender de nadie que te la explique. Si quieres poner en práctica este checklist, ahora mismo en la descripción tienes el link al informe anual de Chevron en PDF. Es público y gratuito
Y si quieres el análisis mensual del sector energético con contexto geopolítico, datos de producción y seguimiento de las principales empresas, en la descripción tienes también el link a Barrel Capital, mi newsletter gratuita. En el próximo video de esta serie vamos a leer el informe anual de Shell y vamos a ver cómo una empresa europea presenta la misma información de forma diferente. Suscríbete para no perdértelo. Nos vemos en el próximo barril.